¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim. Le doy la bienvenida a este su programa de Lo Simple Lo Complejo que transmitimos por aquí por Teshuva TV. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a estar hablando hoy de la sección de la Torá que nos corresponde estudiar esta semana siguiendo nuestro formato Lo Simple Lo Complejo. Nos encontramos en el libro de Deuteronomio, en el libro de Devarim, donde Moisés comienza a explicar la Torá luego de 40 años por el desierto, luego de haber salido de Egipto. Y hoy tenemos un comentario bastante complejo a la misma vez que simple. Tenemos una combinación de ambas ideas y lo hemos titulado, como pueden ver en su pantalla, de lo racional a lo espiritual, Parashá Beit Hanan. Y vamos a seguir nuestro formato de una aliyá por semana. En nuestras notas vamos a estar discutiendo esta aliyá, aunque va a darse cuenta de que dentro de este comentario vamos a estar incluyendo comentarios de la semana pasada, cosa que no pudimos grabar por razones de mucho trabajo y de otros compromisos que tenemos. Pero hoy vamos a estar haciendo un comentario de esta parashá, apuntando a las dos ideas dentro de la parashá de Devarim y la parashá Beit Hanan. Vamos a bendecir al bendito antes de comenzar con nuestras notas. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos diste el precepto de estudiar y poner por obra las palabras de Torá. Por favor, ordenos que las palabras de Torá sean gratas a nuestro oído y a nuestra boca, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu Torá en aras de ella misma. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Bueno, amigos, vamos a comenzar con nuestras notas. Como les dije, tenemos un comentario que hemos titulado De lo racional a lo espiritual. Y vamos a comenzar discutiendo el aspecto simple de esta parashá, de este libro, primero, de Deuteronomio, porque estamos introduciéndonos a un nuevo libro. La semana pasada hablamos del libro de Devarim, de las palabras de Moisés, y hoy vamos a estar hablando entonces de Beit Hanan, que significa e imploré. Y de ahí vamos a partir. La porción de la Torá que estudiamos esta semana se titula Beit Hanan, que significa, o tradicionalmente es traducido como e imploré. Y esta es la segunda parashá del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es conocido en el mundo judío como Mishneh Torah Moshe, la segunda Torá o la explicación de la Torá de Moshe. De los 5 libros de la Torá, este es el más citado en los escritos nazarenos, y desde el 1950 académicos de la Biblia han comparado este libro con los diferentes tratados del antiguo Medio Oriente. Arqueólogos han encontrado diversos acuerdos en la forma de convenio que datan de la época de Moisés. Con estos hallazgos, los académicos han notado que existen diversas similitudes entre el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, y los tratados encontrados que corresponden entre los siglos XIII y XIV antes de la era común. Durante las excavaciones del antiguo Medio Oriente se ha encontrado un tipo de tratado legal conocido como convenio de soberanía, donde un gran rey entra en un convenio legal con un vasallo o nación dependiente. Este tratado define el tipo de relación que tendrá este rey con la nación. Y en el libro de Deuteronomio podemos ver este tipo de acuerdo legal al tener primeramente en cuenta cómo el Eterno es el dueño de la tierra y el pueblo de Israel es la nación invitada por el gran rey a poseerla. Israel se convierte siguiendo este modelo vasallo del Eterno. En el antiguo Medio Oriente los tratados legales tipo convenio comenzaban con un preámbulo que identificaba las partes que entrarían en este convenio, seguido de una corta historia que explicaría por qué el rey entraría en convenio con este nuevo vasallo. El preámbulo con su prólogo histórico eran seguidos de las estipulaciones donde se trataba desde lo general hasta lo específico. A estas estipulaciones le seguían sanciones en la forma de castigos por haber quebrantado el convenio, y en algunos tratados se añadía la invocación de maldiciones y bendiciones. Y esto porque debemos entender que en el mundo antiguo todo era espiritual. Había una relación amplia entre la idea de lo físico y lo espiritual, cosa que hoy estamos bien enajenados. En ciertos tratados se han encontrado juramentos de testigo, además de cláusulas en donde se requería que el tratado legal fuera depositado en un lugar seguro. Además, dentro de las cláusulas del tratado legal se encontraba el requerimiento de leer el mismo en público, y eso lo vamos a ver también en este libro de Devarim. En el siguiente esquema que voy a estar mencionando, vamos a ver cómo el libro de Deuteronomio sigue este patrón. Vamos a ver el asunto del preámbulo que se encuentra en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, el prólogo historial que comienza del versículo 6 hasta el capítulo 3, 29, las estipulaciones del convenio que podríamos decir que comienzan en el capítulo 4, versículo 1 hasta el 26, 19, luego
Dentro de esas estipulaciones se encuentra lo general y lo específico. Lo general lo podemos delinear del capítulo 4, versículo 1 al 11:32, y lo específico del 12:1 al 26:19. Dentro de este modelo vamos a encontrar también sanciones donde hay maldiciones y bendiciones dentro de estas sanciones. Bendición o recompensa, maldición o recompensa, en otras palabras, que son los capítulos 27 y 28, que son muy famosos dentro del mundo cristiano. La recapitulación sumaria, podemos decir que se encuentra del capítulo 29, versículo 1 al 30, 20, y entonces tenemos la continuidad y disposición siguiendo este modelo del Antiguo Medio Oriente en los capítulos 31, versículo 1 al 34, 12. A los ojos de los académicos, el propósito del libro de Deuteronomio es explicar detalladamente los términos del convenio que Dios ha hecho con el pueblo escogido para ser su vasallo, es decir, ser Israel. Aunque históricamente hablando la nación de Jacob dejó sin efecto este convenio, Dios no ha dejado de hacer su parte en el mismo. Si observamos las maldiciones notaremos que las mismas aparentan anunciar el exterminio del pueblo. Sin embargo, es importante saber que siempre ha habido un remanente fiel que ha sido preservado por él, bendito sea su nombre. Ahora, para el mundo judío, el libro de Deuteronomio no es visto como un tratado legal tipo convenio, sino que el mismo es visto como la segunda explicación de la Torá por parte de Moisés, y ahí vamos a ver los contrastes entre la visión académica del libro de Deuteronomio y la visión del pueblo judío de este libro. Es importante saber que Dios construyó la revelación de su sabiduría alrededor del entorno de la época en el que la misma se estaba dando, y muchas personas lo pasan por alto. Y cuando comparamos la escritura a los ojos del Antiguo Medio Oriente, si pasamos por alto de que el Eterno está utilizando la época para poder revelar o darse a conocer al humano, entonces podemos entender por qué la escritura está construida con esta idea en mente, pero no es el fin en sí mismo. Por razón de ello es que vemos que la Torá, cuando es estudiada a la luz del Antiguo Medio Oriente, hallamos en ella mucha similitud con la forma de la vida de la época. Sin embargo, como les dije, este no era el fin último de la entrega de la Torá por parte del Eterno, sino que su entrega en el Sinaí representaría la elección de un pueblo para ser los sacerdotes del Dios Altísimo en la encomienda de promulgar el conocimiento de Dios en todo el mundo. A los ojos de los judíos, la Torá es sabiduría de Dios expresada en una historia cuyo protagonista es el revelador de esta y su pueblo. Esto lo tiene claro el judío observante, y por razón de ello, cuando estudian la Torá, ellos van por debajo de la letra para buscar en ella el espíritu que ésta contiene. En el siguiente comentario que voy a estar leyendo, titulado Likutei Sijot, el rabino de Chabad comenta lo siguiente sobre el libro de Deuteronomio, y quiero que tomen nota de esto o presten atención para que usted vea cómo el judío ve diferente el libro como lo ven los académicos. El libro de Deuteronomio, comienzo la cita, el libro de Barín surgió de manera de revelación profética distinta a la de los 4 anteriores libros de Moisés. Pues a diferencia de los anteriores dictados directamente por Dios, el libro de Barín fue una revelación divina que Moisés redactó con sus propias palabras. A simple vista, esto parecería una desventaja, pues palabras dispuestas por Dios mismo son ciertamente superiores a aquellas compuestas por Moisés. Sin embargo, en verdad, el libro de Barín tiene su propia ventaja, que las palabras de Dios alcanzaron un nivel superior de compatibilidad con la mente humana. La contribución de Moisés al libro de Barín no disminuyó la validez de la obra, pues Devarim sigue siendo parte del Pentateuco tanto como los otros 4 libros. Pero haber pasado por la interfaz de una mente humana, las palabras de este libro fueron modeladas de manera tal que otros seres humanos encontrarían más fácil de absorber. Por lo tanto, número 1, el libro de Deuteronomio, el libro de Barín, fue dicho a una generación que estaba por ingresar a la tierra de Israel, donde el alimento no sería provisto milagrosamente y sería necesaria una intensa interacción con todo lo mundano. Como preparación para ello, se dio al pueblo judío el libro de Barín, que contenía sabiduría divina que había sido más bajada a la tierra por parte de Moshe. Y por eso es que hemos titulado este comentario de lo racional a lo espiritual, porque vamos a ver que el libro de Deuteronomio gira alrededor de las ideas racionales de la Torá. Número 2, siguiendo la cita de este rabino de Chabad, como obra de la mente humana divinamente inspirada, el libro sienta precedente para las obras proféticas posteriores. También es una especie de precursor de la ley rabínica que es humanamente concebida y aún así es expresión de la voluntad de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Yeshua, que utiliza mucho el libro de Deuteronomio para dictar halajá, para dictar forma de interpretar y aplicar los mandamientos. Continuamos leyendo la nota en su parte 3 o en su punto 3.
Un Baal Teshuvá, una persona, un señor de arrepentimiento, es aquel que regresó a Dios por iniciativa propia, pero Dios le ayuda con revelación divina a su alma subconsciente. Esto es similar a la forma en que se dijo el libro de Deuteronomio. Conscientemente eran las palabras de Moisés, pero en un nivel más profundo era producto de la revelación divina. Esta similitud entre Teshuvá y el libro de Barim es la razón interior por el cual el libro se caracteriza por la reprimenda de una forma de ayudar a otros a hacer Teshuvá. Y es interesante que aquí se encuentra el famoso texto que Pablo de Tarso cita en su carta a los de Roma, donde él lo utiliza para poder continuar su explicación homilética en forma de drash de las escrituras. Y muchas personas han pensado que Pablo de Tarso ha sacado, en algunos casos, algún grupo piensa que Pablo sacó estas palabras fuera de su contexto para trazar su teología. Obviamente Pablo no era un teólogo. Y otros dicen que Pablo de Tarso estaba dando el sentido correcto de lo que estas palabras significan. Y esto obviamente en ambos bandos podemos notar el desconocimiento de la forma en que el pueblo judío interpreta las escrituras. Primeramente, Pablo de Tarso, como un Tanaín de su época, como un gran conocedor de Torá y un gran maestro de Torá de su época, de seguro estaba utilizando el sistema que utilizaban los otros rabinos para interpretación, y dentro de ellos se encontraba el nivel drash, que es la forma homilética de interpretación. Y estabas él subtrayendo del libro de Deuteronomio como un libro que se utiliza como en forma de reprimenda para poder llevar a otro a regresar al estado racional de la conciencia. Y esto es importante porque antes del estado racional del humano se encuentra el estado animal del humano, donde el humano, cuando se degrada en su conducta y en su forma de proceder hacia Dios, se comporta como las bestias del campo, viviendo la vida uno tras otro detrás de la supervivencia o buscar sobrevivir. En el caso del libro de Deuteronomio, auxilia a la persona al elevarse en el grado de conciencia en lo que hablamos, en lo que respecta a lo racional, a entender de forma humanamente la escritura y sus misbot, que es lo que Moisés va a hacer para esta generación que se encuentra en las planicies del Moab. Ahora, dentro de este contenido se va a encontrar también, amigos, la idea de enfatizar o llevar a la persona al arrepentimiento, a que pueda entender que es la vida rebelde al santo bendito lo que lo ha llevado a él a caer en el estado que se encuentra y necesita auxilio de parte de Hashem. Así que podemos cerrar la cita aquí de cómo este rabino de Chabad ve este libro de Deuteronomio, el libro de Barim, y cómo nosotros podemos aprender de ellos en la forma en que estamos viendo las escrituras. Entonces, con este comentario podemos ver, mejor dicho, la marcada diferencia entre la visión de la academia y la visión del judío observante en lo que respecta a este libro. En la mayoría de los casos, la academia busca trazar las escrituras como un libro más de su época, intentando quitar en ocasiones su trascendencia y valor espiritual para el estudiante. Y hemos caído muchos presos en esta idea, nos hemos enfatizado mucho en lo que piensa la academia sobre el libro y hemos dejado de mirar cómo el pueblo del libro, como se conoce en el mundo cristiano, o podemos decir cómo el pueblo de Israel conoce la escritura y la interpreta. Es importante saber, amigos, que la academia centra su estudio en la evidencia, y no fue hasta el descubrimiento de las tablas cuneiformes en el Oriente Medio que se consideró los relatos bíblicos como mitos producto de la imaginación de sus autores. Con esto no estamos diciendo que la academia no es importante para el estudio bíblico, yo podría decir que es parte del fundamento de la comprensión, sino que lo que quiero decir con esto es que centrar nuestros esfuerzos solamente en entender la Biblia a partir de este enfoque estaría destruyendo el valor espiritual que Dios ha legado a su pueblo, siendo este pueblo los llamados a divulgar su contenido, como dije anteriormente. Y así mismo lo expresa Pablo de Tarso en su carta a los de Roma. Hubo una época, y es importante mencionar esto, en el que la razón había entrado en el mundo del judaísmo, trayendo consigo que muchos comenzaran a dudar del origen de los textos como inspirados por Dios. Ciertamente la razón es un elemento vital en el desarrollo del humano, dado que sin ella es imposible que la conciencia alcance la plenitud para lo que fue ideado. Pero, ¿qué hacemos con aquello que la razón no puede explicar? Más aún, si asentamos nuestra confianza en lo académico solamente, ¿qué hacemos con aquellos que no estudiaron en las grandes academias, como en el caso de academias de su época, pero fueron instrumentos únicos usados por Dios, como por ejemplo los discípulos de Rabbeinu Kadosh, Yeshua, nuestro Mesías? ¿Qué hacemos con esto? Si vamos nosotros entonces a poner nuestra confianza, y menciono esto porque el libro de Deuteronomio es conocido como el libro de la
sutil reprimenda de Moisés. Moisés le está a esta generación llamando la atención a no repetir los errores de sus ancestros pasados. Entonces aprovecho esta sutil reprimenda de Moisés para invitarle a usted a pensar también que si vamos a poner simplemente nuestra esperanza en lo que la academia, que estoy diciendo de antemano, amigo, que no podemos decir que no es válido y que no sea importante, sino pensar que simplemente la razón es lo que puede explicar la escritura, entonces ¿qué vamos a hacer con ejemplos como los casos de estos Galileos, que ante los ojos de su generación eran personas que no tenían capacidad intelectual comparado a los grandes rabinos de su época? ¿Qué vamos a hacer como individuos como estos, que fueron usados por el Mesías y recibieron el Espíritu de Dios para promulgar en su generación el conocimiento de Dios? ¿Será acaso entonces que solamente aquel que tiene preparación académica es el que está realmente preparado para enseñar los misterios de Dios? ¿O Dios puede utilizar al que él desee siempre y cuando la persona esté dispuesta a aprender y andar en sus caminos? Los rabinos enseñan claramente que para que la persona pueda ver con claridad la Torá, la persona debe coger con seriedad el estudio de esta y poner en práctica lo que aprende. Así que luego de hacer esta breve introducción en su aspecto simple, creando el panorama general de lo que es este libro de Deuteronomio y la función que hace a los ojos de la academia y a los ojos de los judíos, como un libro que introduce al humano al pensamiento racional y le ayuda a entender que ya no va a vivir en lo sobrenatural en el caso de esa generación donde comían maná que caía del cielo, donde la nube de gloria los acompañaba y el sol no los calentaba, donde tenían fuego de noche y otros elementos, la roca daba agua, etcétera, etcétera. Ya fuera de esta época y pensamiento racional sobrenatural, ahora nos vamos a envolver en un mundo racional donde la puesta en práctica de este pensamiento racional va a asistir a esta generación en sobrevivir en esta tierra que ellos van a heredar. Es sumamente importante saber y vale mencionar que Moisés primeramente comienza en el Sinaí, en un lugar alto, a hablar las palabras del Eterno. Ahora en este libro Moisés se va a encontrar en la parte baja, en las llanuras del Moab, hablando las palabras del Eterno. ¿Cuál es la diferencia una de otra? Sobre eso vamos a comentar en nuestro Midrash en Shabbat que hacemos semanalmente. Pero vamos a envolvernos a asuntos complejos. El rabino Shaul de Tarso, quien podríamos considerar como un académico de su época por su formación a los pies de Gamaliel, es un vivo ejemplo de cómo el conocimiento sin espíritu puede llevar a una persona a perseguir hasta destruir, Hasbe Shalom, el cielo no lo permita, aquello que Dios está construyendo. No fue hasta que tuvo una visión de lo celestial, y está relatado en la crónica de los apóstoles, que su conocimiento fue instrumento útil para la construcción de la base de formación de los discípulos del Mesías en el mundo gentil. No podemos negar que Pablo de Tarso era la persona preparada para esta misión, porque había ciertos aspectos que solamente Pablo conocía por su preparación que él podía instruir a este mundo gentil. Pero Pablo nunca negó lo sobrenatural de la Escritura, lo espiritual y lo profundo de ella, y cómo ella tiene poder a través del Mesías para transformar la vida del humano si este humano con deseo aclama a Dios. Entonces, luego de mencionar esto, cabe mencionar que como la generación de Babel es otro ejemplo de cómo la agenda personal se puede interponer en lo divino, haciendo que el rey intervenga en la acción de esto. Y usted podría decir que ¿por qué introduzco esto dentro de la idea? Porque Pablo de Tarso tenía una preparación única, pero a la misma vez tenía una agenda personal, y él mismo lo relata en sus cartas, que lo da por perdido por seguir al Mesías. Esa agenda personal era una posición de prestigio dentro del Sanedrín de su época, siendo él discípulo de Gamaliel. Esto es lo que significa todo lo doy por perdido por la causa de Mesías. En ningún momento Pablo de Tarso estaba diciendo que lo que él había aprendido no servía y que abandonaba su judaísmo para convertirse en cristiano, como se ha interpretado tradicionalmente, sino Pablo estaba diciendo, en otras palabras, que la agenda personal que él tenía y las metas que se había puesto personalmente las estaba dejando a un lado por causa del Mesías. Las estaba tirando por basura por causa del Mesías. Y esto porque él aspiraba, volvemos a lo mismo, a una posición de prestigio dentro de este Sanedrín de su época, cosa que el Mashiach en la aparición celestial, la visión celestial que tiene, lo detiene, y entonces la vida de Pablo cambió. Y un ejemplo de esto, amigo, lo vamos a ver en el caso de la generación de Babel, donde estos, amigos, según los sabios, tuvieron una agenda personal que con ellos se interpusieron a lo divino, haciendo que el rey intervenga en la acción de esto,
Y sobre esto, amigo, usted podría decir, ¿dónde saco esta idea? Esto está escrito en un libro que poseo del rabino Aryeh Kaplan, él comentando sobre la vida de Abraham y la Torre de Babel. Comienzo a la lectura de la cita para que pueda entender lo que estoy mencionando. Cuando Abraham tenía 48 años, un evento crucial tomó lugar. Dios vio en Abraham un potencial que podría a través de él traer a toda la humanidad otra vez hacia él, porque ese siempre ha sido el deseo de Dios. Y Pablo lo vino a entender cuando Mashiach se le reveló. Y por eso es que usted ve que Pablo ve que el gentil tiene igual participación en el mundo Aleph, que es el mundo donde se encuentra la Jerusalén de arriba, que es el mundo que se va a revelar en la era mesiánica, donde está diciendo Pablo de Tarso que a Dios a través del Mesías está reconciliando el mundo entero, no simplemente al pueblo de Israel. Entonces, como les dije, cuando Abraham tenía 48 años, leyendo esta cita de Aryeh Kaplan, un evento crucial tomó lugar. Dios vio en Abraham un potencial que podría a través de él traer a toda la humanidad otra vez hacia él, es decir, hacia Dios. Por consiguiente, trajo sobre aquella generación un espíritu de unidad en todo el mundo habitado en aquel entonces, influenciando a la humanidad a actuar con un solo propósito. Sin embargo, en vez de unirse para servir a Dios, la humanidad se unió para construir la Torre de Babel. Y esta cita se encuentra en el libro, el Manual del Pensamiento Judío, The Handbook of Jewish Thought, escrito y compilado por Aryeh Kaplan, un rabino que falleció cerca de los 1980 aproximadamente, en la época de los 80. Entonces, cerrando la cita, como podemos ver, según las palabras de este sabio, Dios quería unir a la humanidad de este entonces, pero ellos por su egoísmo de crearse un nombre causaron que Dios mismo los dividiera y los confundiera a tal grado que no se entendían cuando al principio sí se entendían. Y esto yo lo incluyo, amigos, porque lo que una vez fue volverá a ser. Estamos otra vez en las mismas, repitiendo los errores del pasado. Y es interesante cómo Moisés en el libro de Deuteronomio está repasando el pasado para llevarlos entonces a este presente que ellos se van a enfrentar. Así que esto nos puede servir de ejemplo a nosotros, pues en este tiempo, amigo, hay un mover de Dios nuevamente, de querer unir nuevamente al remanente fiel del Mesías, pero cada cual con su agenda personal está entorpeciendo esta labor espiritual. Amigo, la Torá es espiritual, y así lo enseñó Rabbeinu Kadosh. Si hemos de ser sus discípulos, entonces debemos mirar el libro como un mapa para la formación del discípulo del Mesías, como lo enseñaron sus discípulos más cercanos. El ejemplo presentado de Chabad, como les cité anteriormente, nos ayuda a entender cómo el Hasidut, que es una rama del judaísmo, ve la función de este libro. Cabe mencionar que Yeshua era en su forma de vida un hasídico en todo el sentido de la palabra, y esto porque el Hasidut es una rama del judaísmo que enseña que la Torá es un manual espiritual para la vida piadosa, y así mismo lo veía Yeshua. Para el hasídico la Torá es espiritual y no es un mero libro racional. Aunque la razón es necesario, amigos, para acceder a lo espiritual, dado que lo irracional expresa un descenso espiritual de la conciencia. En la clase del capítulo 6 Revelaciones que estamos dando nosotros y publicando a través de nuestro sitio web, cité a un hasídico moderno que habla de la función de la Torá de forma tal que para la academia no tiene sentido alguno. Y a continuación, dentro de este comentario, he incluido la nota y quiero compartirla con ustedes. Escuchen lo que dice este sabio. La Torá habla de los reinos superiores y alude a los reinos inferiores. Esto significa que las narrativas de la Torá son descripciones de la interrelación entre los atributos divinos y los reinos espirituales. Sin embargo, dado que la existencia material es una consecuencia de la existencia espiritual, todo lo que sucede en los reinos espirituales se refleja en este mundo. Por lo tanto, cada narración en la Torá es un registro de un evento real, pero ese evento representa mucho más de lo que ocurre en el mundo material. Es un movimiento dinámico que comienza dentro de los planos espirituales sublimes y tiene ramificaciones en todos los niveles de la existencia. Este enfoque expresa las dimensiones positivas de ambos puntos de vista mencionados. Por un lado, se preserva la integridad histórica de la Torá. Por el otro, la relevancia de la Torá no es como un libro de registros o un libro de historia simplemente, sino como una guía que refleja las verdades espirituales que deberían aplicarse en nuestro servicio divino. Y eso se encuentra en el comentario de la Parashá Miketz llamado In the Garden of Torah. Cierro la cita. Así que, siguiendo este enfoque, podemos ver cómo Moisés, ahora podemos comentar la Parashá,
cómo Moisés, luego de su experiencia espiritual con Dios en el Sinaí, pero no solo en el Sinaí, sino en los 38 años en el vasto desierto, ahora se apresta a bajar al grado racional de comprensión humana esta Torá que él comienza a explicar en la llanura del Moab, próximo a cruzar el Jordán, como dice el texto a continuación en Deuteronomio 1 al 5. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. 11 jornadas hay, desde Joreb por el camino del monte Seir hasta Kadesh Barnea. Sucedió en el año 40, en el mes 11, el primero del mes, que Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Adonai le había ordenado acerca de ellos, después de derrotar a Sejón, rey amoreo, que habitaba en Heshbón, y de vencer a Edrei a Og, rey de Bashán, que habitaba en Astarot. Allende al Jordán, pues en tierra de Moab, se encargó Moisés de explicar esta ley diciendo. Miren qué interesante. Comienza Moisés a explicar la Torá según lo que podemos leer aquí. Ahora, ¿qué está explicando Moisés de la Torá? Elevando la comprensión del texto, amigo. Más allá de la narración histórica podemos encontrar una diferencia entre el Moisés del monte Sinaí y el Moisés de las planicies del Moab. Los israelitas fueron llevados al monte Sinaí para recibir la Torá y ser sellados como nación única para el servicio de Dios. Moisés en este monte habló las palabras de Dios una vez Hashem, bendito sea su nombre, dijo las primeras palabras en el monte. Según los sabios, el nivel de elevación espiritual que los israelitas vivieron fue único en su clase, sentándolos en los lugares celestiales. Y es interesante que Pablo de Tarso habla eso también en el libro de Efesios. Esta generación sufrió un descenso espiritual a partir del pecado del becerro de oro, pero no solo allí, sino que en cada lugar donde hicieron que la ira de Dios se manifestara, hubo un descenso espiritual. Teniendo esto en mente, podemos ver cómo la parashá de Barim, Moisés comienza, según los sabios, con una sutil reprimenda a recordarle los lugares donde estos causaron el enojo de Dios. Rashi, un sabio talmúdico de su era, comentarista por excelencia de los aspectos literarios de la Torá, comenta que cada uno de los lugares mencionados aquí apunta a las acciones que llevaron a Dios a enojarse. Según Rashi, cuando Moisés dice en el desierto, realmente está aludiendo a la idea de que Dios los reprendió por hacerlo enojar en el desierto cuando dijeron si solo hubiésemos muerto en Egipto, como está registrado en Éxodo 16, 13 y etcétera, etcétera en otros textos. Cuando el texto Moisés está aludiendo a la llanura, está refiriéndose al pecado del Baal Peor en Shetim, en la llanura del Moab, como está registrado en Números 25, 1 al 9. Cuando Moisés habla del mar de los juncos, se está aludiendo a la rebelión en el mar, como está registrado en Éxodo 14, 11, y así lo registra también Salmo 106, 7. Cuando Moisés dice Parán, se está refiriendo a lo que hicieron en el desierto de Parán por medio de los espías, donde tenemos la sentencia de los 38 años en el desierto. Y cuando Moisés menciona el Tofel y Labán, ahí los rabinos han especulado sobre esto porque no existe un registro de Moisés hablar de haber visitado este lugar, haber hecho esta parada. Y un sabio de nombre Rabí Yohanan habló lo siguiente con respecto a estas dos palabras de Tofel y Labán, y quiero mencionarlos como usted dice. Es importante que usted sepa que nos estamos refiriendo a los aspectos complejos de esta parashá. Rabí Yohanan dijo: hemos revisado toda la Torá, pero no hemos hallado ningún lugar que se llame Tofel o Labán. Sin embargo, esto significa que los reprendió por las cosas necias que dijeron. Taflu, que estaba vinculado a Tofel. La palabra Taflu significa cosas necias y está vinculado a la raíz de Tofel. Y sobre el maná, que era blanco, Labán, la palabra Labán significa blanco, diciendo: estamos alto de este pan insalubre, como se encuentra registrado en Números 21:5. Entonces, cuando se refiere Moisés a Haserot o hace mención de Haserot, está aludiendo a la rebelión de Korah. Y otra explicación dice que cuando Moisés menciona a Haserot, está en otras palabras diciéndole: debieron haber aprendido lo que le hice a Miriam en Haserot a causa de la calumnia, pero ustedes hablaron en contra de Dios. Es decir, que después de la calumnia de Miriam contra Moisés, donde el Eterno hiere a Miriam con lepra, luego de eso comienzan en sus tiendas a murmurar en contra de Moisés, donde comienza la rebelión de Korah, según los sabios. La palabra Dizahab, que se encuentra también mencionada por Moisés en este inicio del libro de Deuteronomio,
Según los sabios, la palabra Dizahab significa suficiente oro. Y esto porque Dios los reprendió por el becerro, o mejor dicho, Moisés los está reprendiendo por el becerro de oro que se hicieron como consecuencia de su abundante oro, porque la palabra Dizahab significa suficiente oro. Y esto es sumamente interesante porque podemos ver aquí cómo los sabios elevan el mensaje de la Torá a darle un sentido a la vida para darle un sentido a ella en la vida que tenemos hoy. Es interesante también mencionar que a los ojos de Rashi, Moisés está recordándole los pecados de los israelitas al mencionar los lugares donde sus ancestros pecaron contra Dios. Y a los ojos de los sabios esto nos enseña, escuche bien, que a la hora de reprender a un hermano no debemos mencionar directamente sus pecados en público, sino aludir a ellos en privado. Es interesante porque Moisés le está hablando a este pueblo en la planicie del Moab, próximo a cruzar el Jordán, y le está mencionando los lugares donde pecaron, pero no le está mencionando los pecados. Una forma de guardar el respeto y el honor de la persona. Y es interesante que no es mencionar que no es casualidad como Rabenu Yeshua le dijo a sus discípulos en Mateo 18, 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, pero si no te escucha, toma consigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra, y si los oye, y si lo desoye, mejor dicho, no les hace caso, dilo a la congregación, dilo a la iglesia, y si desoye a la congregación, sea para ti como el gentil y el publicano. Aquí vemos claramente, amigos, cómo Adonai nos está diciendo que el último recurso que se debe llevar es la reprensión en público, dado que después de esto se le considera que este no pertenece a la nación santa. Y es interesante esto, porque nosotros tradicionalmente hemos visto, yo no soy testigo de esto, pero sí he escuchado a hermanos en la fe mencionarme sobre cómo en las congregaciones se practica en el lugar público reprender a las personas por sus errores, cosa que Adonai Yeshua dijo que no debieran ser. Y esto porque obviamente, como les dije, la persona se considera la reprensión en público inmediatamente que Adonai no habla como último recurso. La reprensión en público está diciendo que la persona pues prácticamente no pertenece a la nación, y esto porque ha quedado en vergüenza, y la nación de Israel es una nación de honor ante los ojos de Hashem. Ahora, luego de hablar un poco sobre la parashá de Barim, esta semana de estudio de Torah vamos a comentar la parashá Beit Hanan, donde leemos cómo Moisés deja saber a los israelitas que cómo él imploró a Dios para que él, bendito sea, lo dejase entrar a la tierra. Y ahí es que comienza Moisés en esta sección, en este segmento de la Torá, mencionando cómo él hace esta súplica al Eterno. En Deuteronomio 3, 23 al 26 dice: entonces supliqué a Adonai, diciendo: oh Adonai Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu fuerte mano, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga según tus obras y según tus proezas? Déjame pasar, te ruego, para contemplar la buena tierra que está al otro lado del Jordán, esa hermosa serranía y el Líbano. Pero entonces el Eterno se mostró disgustado contra mí por causa de vosotros y no me escuchó, y me dijo el Eterno: basta, no hablemos más de este asunto. Según los sabios, la palabra Hanán, que es la palabra que se encuentra de Beit Hanan significa y le supliqué. La palabra Hanán, que habla de súplica, es una de las 10 formas de oración que podemos hacer ante Dios. ¿Sabía usted eso? Y estas 10 las voy a mencionar porque se encuentra dentro del Midrash comentando esta parashá. Estas 10 son el ruego, que en hebreo es sabá, y habla sobre el suplicante que se vuelve a Dios y suplica desesperadamente por la liberación de su situación. En otras palabras, esta oración tipo ruego le está suplicando a Dios desesperadamente por ayuda, porque lo saque de esta situación que se encuentra. Y esa es la número 1 de las 10 formas. Luego se encuentra el grito, que en hebreo es teaká, que es similar al anterior, solo que mientras el primero se articula con oración pidiendo a gritos, el segundo es un grito sin palabras desde el corazón. En otras palabras, en la primera la persona puede articular con gritos, en la segunda no tiene forma de decir palabras porque está bien dolido en su corazón. El grito solamente está sacando hacia afuera lo que siente su corazón. Está la oración también del lloro o el llorar, que es neaká. Esta también denota una oración no articulada, pero es fundamentalmente una expresión de dolor. Esta expresión, al estar centrada en Dios,
se considera como una forma de oración. Está también la oración cantada, que se llama Riná. Estas son las oraciones en las que se cantan alabanzas a Dios, ya sean en los buenos tiempos, en gratitud por la bondad que Él ha conferido, o en tiempos difíciles, mostrando la aceptación de la situación y la conciencia de que Dios puede salvarlo siempre. También está la oración conocida como súplica, peguiá. Esto se refiere a una solicitud repetida, incluso cuando parece que ya se ha negado. Esta demuestra la conciencia en la capacidad de Dios de otorgar la salvación en cualquier momento. La autofortificación, bitzur, súplica en un momento de angustia. Esta es la súplica en un momento de angustia, oración con la perspectiva adecuada en estas situaciones difíciles. Las puertas, dicen los sabios, las puertas de las lágrimas nunca se cierran. La número 7 es llamar en voz alta, queriá. El suplicante llama en voz alta a Dios por su nombre como a uno que está cerca y dispuesto a ayudar. También está la oración llamada caerse, que es nipul. Más que una postración física, esta debe reflejar un estado emocional de humildad, indicando con ello que uno no tiene control sobre su situación y está completamente en manos de Dios. Está también el rezar con juicio, pilul. Esto se refiere a la oración en la que el suplicante es plenamente consciente de Dios como la verdad última y de este modo se hace más cercano a Él. Este es el concepto subyacente de la oración y por lo tanto es la fuente para el último estándar de toda oración. Pilul viene de la raíz palal, donde se origina la palabra oración, tefilá. Palal significa juzgarse, analizarse. Dicen que este es el punto importante de la oración. La oración debe ser un momento de autorreflexión delante de Dios y buscar la forma de intentar corregir sus errores. La número 10 es la súplica, tajanunim. Y esta alude a Moisés en esta parashá. Esta alude a Moisés en esta parashá y esta nos habla de implorar a Dios por lo que es en última instancia un regalo no ganado de Él. Con el suplicante mostrando humildad total y darse cuenta de que es indigno y no tiene absolutamente ninguna posibilidad de reclamo a Dios. Esta forma de oración viene de la raíz Hanan, donde surge la palabra gen, gracia. Tajanunim nos habla de implorar a Dios por un favor inmerecido. Sobre este tipo de oración, los sabios de Israel argumentan que bien, sí Moisés tenía méritos ante Dios. Sin embargo, los justos no hacen de sus peticiones a Dios una dependencia de sus buenas obras, sino como una dádiva gratuita. Según Rashi, con esto en mente se puede aplicar lo siguiente: agraciaré cuando desee agraciar y tendré misericordia cuando desee tener misericordia. Esto le dijo Dios a Moisés luego del pecado del becerro de oro, amigo. Y cuando Dios perdonó al pueblo en mérito de la súplica de que Moisés hizo ante él, y según los sabios, son las buenas obras y sus méritos los que benefician a la persona en lo que respecta a la corrección de su mundo y la recompensa en el mundo venidero, pero no son las obras el instrumento para hacer que Dios cambie de pensar. Sin embargo, en lo que respecta a la otorgación de algún pedido por parte de Dios, según los sabios queda de él decidir si lo otorga o no. Es su suprema voluntad y esto se conoce como Hed, un regalo inmerecido, aunque la persona tenga méritos, y Moisés bien pudo implorar a Hashem a través de sus méritos, diciéndole a Hashem lo bien que se ha portado y lo correcto que hizo en todo momento ante Hashem. Moisés nos dio el ejemplo de que nosotros no guardamos mandamientos para utilizarlos luego a nuestro favor para cuando le vayamos a pedir a Dios como una forma de chantaje, sino que nos dejó esto de ejemplo de que independientemente de la forma en que tú te conduzcas en la vida, cuando le vas a pedir gracia y misericordia a Dios, queda en las manos de Él concederlo, si Él desea o no. Amigos, algunas personas piensan que la obediencia a los mandamientos de Dios va a hacer que Dios le otorgue todo lo que éste pida. Sin embargo, los mitzvot, los mandamientos, no fueron dados para este propósito, sino que los mismos tienen la función de asistir al humano en la corrección de su conducta pasada. El siguiente texto de los profetas nos podría ayudar a entender mejor esta idea y se encuentra en Malaquías 3:14. En Malaquías 3:14 leemos lo siguiente: habéis dicho, vano es servir a Elohim. ¿Qué provecho tiene el guardar su mandamiento y que andemos afligidos delante de Adonai Sebaot? Es interesante que sobre este texto el rabino Rafael Samson Hirsch comenta: estos practicaban los mandamientos con la expectativa de recibir recompensa inmediata. Cuando esto no se materializaba,
Ellos concluyeron que aquellos que no observan los mandamientos eran más sabios y astutos que ellos, dado que prosperaban, como dice el versículo 15 de ese mismo capítulo. Es interesante este pensamiento, amigo, porque muchas personas piensan hoy en día igual, y al ver que aunque guardan los mandamientos, su realidad no cambia, muchos se apartan del camino. Según los sabios, la recompensa de los mitzvot está en la era venidera, y Adonenu valida esa idea, amigo. Observen Mateo 16:27, donde él dice: porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Con estas palabras de Adonenu podemos ver claramente cómo Yeshua valida el pensamiento de los sabios al él mostrarnos que cuando guardamos mandamiento no es buscando que Dios nos otorgue favor en esta era, sino que la recompensa será en la era venidera, y es lo que se enseña con las coronas que Hashem guardó para sus hijos. Entonces, en el caso de Moisés imploró al atributo de misericordia de Dios para que él, bendito sea, le permitiese entrar en la tierra. Pero Moisés nos dice que Dios le dijo: no hablemos más del asunto. Esto es interesante porque nos enseña que Moisés suplicó constantemente al Eterno hasta que el Eterno le dijo: no hablemos más de esto, no te voy a conceder tu petición. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuándo la súplica a Dios sobre algún asunto tiene su límite? Moisés, amigos, es conocido como un varón humilde que acepta la voluntad de Dios. Dios, al decirle basta, dio por sentado a Moisés que todo tiene un límite, incluyendo las súplicas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si la súplica será o no otorgada por Dios? Honestamente, amigos, tengo que decir que no tengo respuesta alguna, pero sí puedo decir que la humildad es una virtud vital para comprender que cuando el cielo no responde a nuestra súplica, debemos aceptar la misma. Y esta virtud también nos permite entender que no somos nosotros con nuestras oraciones lo que movemos a Dios, sino que Dios en su gracia e infinita bondad responde como es conveniente. Moisés seguramente no entró a la tierra físicamente, porque así Hashem se lo dijo, pero sí entró en la espiritual. Entonces, al final podríamos decir, uno podría implorar a Hashem para que le conceda una petición, pero no necesariamente te la va a conceder en esta. Podemos decir que lo podría conceder en la otra, porque lo tenemos en el ejemplo de Moisés. Moisés no entró en la tierra físicamente, pero sí, de seguro y no hay duda alguna, que en la era mesiánica él será parte de este banquete llamado la cena o la gran boda del Mashiach. Entonces, al final podríamos decir que sí entró, y en la mejor época de todas. Por eso es que los sabios dicen: cuando tú prefieres tu recompensa, como los malvados, aquí en esta era o en la era venidera, donde todo será bueno. Yo prefiero la era mesiánica, no sé ustedes. Los sabios dicen que si no recibimos nuestra herencia en esta era, amigos, de seguro la recibiremos en la venidera. Quiera el santo bendito que podamos entender eso y aprender de este ejemplo de Moisés, cómo él imploró a Hashem para que Hashem le otorgara una petición particular y personal que él tenía. Y es interesante porque Moisés implora a Hashem por perdón por causa del pecado del becerro de oro, y Hashem lo perdona. Pero cuando se trata de su petición personal, Hashem le dijo a él: no insista, no te lo voy a otorgar. Ahora, Moisés, ¿recibió realmente su petición al Eterno decirle que no? Podemos decir sí y no. No la recibió en esta era, pero sí la recibió en la era venidera, en la era donde sí todo cuenta. Quiera el santo bendito que aprendamos de esto y podamos, a través de estos comentarios que hacemos, mejorar nuestra forma de oración ante el santo bendito y nuestra conducta en la vida, y entendiendo que no todo momento uno puede guardar un mandamiento y tiene recompensa por ello en la vida inmediata, pero sí sabemos que estamos agradando a nuestro Padre, lo estamos alegrando, y de seguro Él se acercará más a nosotros y nos tratará como un padre trata a sus hijos, con amor. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim. Le doy las gracias por compartir conmigo este breve momento de comentario de la parashá. Me gusta mucho escribir el comentario y prepararlo para enseñarlo, porque así puedo plasmar de cierta forma las ideas que puedo ver dentro del estudio de ella. Les pido, amigos, que no solamente por este ministerio usted ore, sino por el ministerio de Yeshua TV y todos los hermanos que se esfuerzan en hacer este trabajo. Créame que no es fácil semana tras semana tener un material preparado para enseñárselo a ustedes. Es un proyecto grande y solamente la ayuda de Hashem es la que puede permitir que esto se complete. Así que le agradecemos sus oraciones y
Si desea alguna vez ayudar a Teshuva TV para mantener su operación dentro de esta gran plataforma titulada Teshuva, a través del internet, no duden en hacerlo. En la página de Teshuva TV pueden encontrar el enlace para ello. Me despido en nuestro próximo comentario, donde estaremos nuevamente hablando desde los aspectos simples de la Torá hasta sus aspectos complejos. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio de Jaim, y le pido al Santo Bendito que le otorgue un descanso hermoso y la llenura del Espíritu en este sagrado Shabbat. Shabbat Shalom.